Esta es la unidad 3 sobre la idea del desarrollo en su primera parte. El término desarrollo tiene una larga historia y complicada. Viene del fin de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, cuando Inglaterra y Francia, las potencias vencedoras que dominaban la sociedad de naciones, pretendieron modernizar a los países de África, Asia y el Medio Oriente, que habían integrado el Imperio Turco Otomano y el Imperio Austrohúngaro, las que eran las potencias derrotadas en esa guerra. La idea del desarrollo es típica de la cultura occidental. Estuvo ligada a la idea del progreso, procedente a su vez de la filosofía positivista del siglo XIX. La filosofía positivista fue creada por Augusto Comte después de la Revolución Francesa. Decepcionado por la violencia y la destrucción atribuida a este proceso, Comte introdujo la idea de que las sociedades mejoran y pueden mejorar, e incluso deben mejorar. A esto se debe el nombre positivo o positivista que le dio a su teoría. Su posición encontró apoyo en los descubrimientos de Charles Darwin porque al imperar la concepción darwiniana acerca de la evolución del mundo y de las especies, se creía que cada tiempo nuevo era mejor que el tiempo pasado. Las primeras políticas de desarrollo, realizadas inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial de 1914-18, se expresaron en las obras materiales basadas en la ciencia y la ingeniería. Hasta ese tiempo, había una confianza absoluta en el rol progresivo de la ciencia, expresado en obras materiales, especialmente ferrocarriles y vías de comunicación, obras que en realidad sirvieron para que las potencias vencedoras de la Primera Guerra continúen extrayendo materias primas de extensos territorios, insumos que continuaron alimentando el crecimiento industrial de sus economías centrales. Los ferrocarriles entonces atravesaron el África, la India, los Estados Unidos y abrieron rutas hacia la extracción de oro, marfil, diamantes, carbón y otras materias. Sin embargo, al producirse la terrible Guerra Mundial de 1914, con la destrucción de ciudades y la muerte masiva de poblaciones, se desencadenó la condena a estos hechos y una crítica a la ciencia, porque había sido dedicada a la destrucción, una crítica al capitalismo como sistema de explotación y especulación, y un rechazo al colonialismo. La invención de la ametralladora, de la dinamita, de los tanques, de los aviones de guerra y del gas mostaza, mostraron hasta qué punto podía llegar la crueldad de los humanos hacia sus semejantes. La filosofía occidental, que había sido positivista, dejó de ser optimista para convertirse en crítica y cuestionadora. Se produjo entonces la Revolución Rusa como un experimento social. Era la primera vez que los seres humanos se decidían a construir intencionalmente un sistema social sobre nuevas bases ideológicas, morales y políticas. Vladimir Lenin y los dirigentes de la revolución plantearon que la primera tarea en Rusia era construir enormes centrales para electrificar el país y organizar al pueblo en consejos de obreros y soldados para gobernarlo. Sostenían que sería la infraestructura de un desarrollo socialista y que la fórmula del socialismo que ellos querían era igual a electrificación más poder de los consejos obreros. Era otra forma
de ver el desarrollo. Con la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, se produjeron la Revolución China y las guerras anticoloniales en Vietnam, Argelia y otros países de Asia y África. En los países centrales se abrió paso a una nueva visión que, a partir de los estudios de Hans Walter Singer, ponía la atención en el comercio internacional y en la vinculación desventajosa de los países productores de materias primas con los países productores de manufacturas. A partir de las propuestas del sueco Gunnar Myrdal, que fue Premio Nobel de Economía de 1974, se dividió al mundo en desarrollado y subdesarrollado. El francés Alfred Sauvy dividió al planeta en primer, segundo y tercer mundo. El primero, el mundo desarrollado, tenía obligaciones y responsabilidades que no debía ignorar o eludir respecto del tercero. El primer mundo era el europeo y el norteamericano. El segundo mundo era el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, mientras que el tercer mundo era el de la pobreza en Asia, África y América Latina. En Occidente era la época del keynesianismo. Se puso el acento en lo económico, en lo social. Se abrió campo a la salud pública y al saneamiento. Todo continuó centrado en lo físico, es decir, en caminos, obras de agua potable y desagüe, etc. En materia agrícola se dio mucha importancia a la aplicación de los paquetes tecnológicos, compuestos por insecticidas y fertilizantes, fabricados por la industria química de las potencias industriales. Lo ganadero consistió en criar superrazas de bovinos y ovinos de alto rendimiento en carne, fibras y lácteos principalmente. El objetivo era hacer crecer la productividad agrícola y ganadera. La agricultura y la ganadería se convirtieron en parte de un proceso industrial. En lo social y cultural, este trabajo desarrollista perseguía estandarizar las políticas públicas, universalizarlas, tratando a los habitantes de cada país como poblaciones, es decir, como grandes conglomerados de seres humanos con características similares que podían ser tratados igual que las manadas de ganado o las plantaciones de caña de azúcar y algodón. Era la idea de gran escala, amplia cobertura y bajos costos. Se juzgaba que para llegar a todos había que tratarlos como si fueran iguales. Escuela pública para todos, vacunaciones masivas, fumigaciones masivas para combatir la fiebre amarilla y otras enfermedades, fueron las actividades que pretendían amplia cobertura, aunque esto fue logrado en pocos casos. Se definía todo desde arriba o desde el centro, con estados fuertes y poder coercitivo. Los avances técnicos, los descubrimientos de la ciencia y el progreso de los transportes crearon una nueva realidad. El planeta se hizo más pequeño, la riqueza se hizo numérica y virtual, las materias primas, los productos y las personas circularon con mayor velocidad. Se produjo el fenómeno de la globalización y surgieron críticas contra el mismo, es decir, contra la globalización. Se criticaron las viejas visiones del desarrollo como la antigua visión antropológica de la cultura. La idea del desarrollo surgió entre las dos guerras mundiales, Primera y Segunda, cuando la Liga de las Naciones se encargó de administrar los territorios que pertenecieron al Imperio Turco Otomano, una de las potencias perdedoras de la Primera Guerra Mundial. Antes de las guerras mundiales, el siglo XIX y los principios del siglo XX se caracterizaron por el dominio del racionalismo positivista, que significó un afán de rigor y objetividad en la búsqueda del conocimiento y en la creencia de que solo lo real es susceptible de ser conocido e investigado.
Augusto Comte sostenía que era posible una reorganización intelectual, moral y política del orden social si se adoptaba una actitud científica. Formuló la ley de los 3 estadios que, según él, rigen el desarrollo de la mente humana: teológico o ficticio, metafísico o abstracto, y científico o positivo. Los 3 estadios descritos por Comte son: en el estadio teológico o estadio ficticio, los acontecimientos se explican de un modo muy elemental, apelando a la voluntad de los dioses o de un dios. En este estadio predomina la imaginación y corresponde a la infancia de la humanidad. En el estadio metafísico o abstracto, los fenómenos son explicados con categorías muy generales. Aquí, en el plano político, se incluyen algunos conceptos como el contrato social, la igualdad de las personas o la soberanía popular. Es la época de la irrupción de las clases medias hacia el poder político. Se pasa de la sociedad militar a la sociedad económica. Se trata de un periodo de transición crítico y disolvente. El protestantismo contribuye a esta disolución de las ideas religiosas que antes eran adoptadas sin discusión. El estadio científico positivo explica todos los hechos mediante la búsqueda y aclaración de sus causas materiales. Toda la atención debe centrarse en averiguar cómo se producen los fenómenos, con la intención de llegar a generalizaciones sujetas a su vez a verificaciones observables y comprobables. Se caracteriza por el análisis científico o sociológico. Sociología, precisamente, fue un término acuñado por Comte. Entonces, el análisis científico o sociológico de la organización política. Al estadio positivo corresponde la época industrial, regida por los intereses económicos de las clases propietarias, y en ella se ha de restablecer el orden social. Este ha de fundarse en un poder mental y social. Comte estaba impresionado por los desórdenes padecidos por la sociedad francesa durante y luego de la Revolución de 1789. Anhelaba una sociedad estable, que no sea sacudida por las multitudes, sino gobernada por una minoría de científicos que emplearan métodos de la ciencia para resolver los problemas humanos y para imponer las nuevas condiciones sociales. Eligió la palabra positivismo porque ésta señalaba la tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. Había que construir, no destruir, usando la ciencia en la sociedad. Su curso de filosofía positiva, redactado entre 1830 y 1842, tiene 6 volúmenes. En su obra Sistema de Política Positiva, propuso una religión laica de la humanidad que estimulara una conducta social benéfica. Era necesario reorganizar la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y por esta vía del control de las fuerzas naturales. Tuvo muchos seguidores en Europa y América Latina. Los gobiernos de Porfirio Díaz en México, la Revolución de Independencia de Brasil y la construcción de la nación argentina en la segunda mitad del siglo XIX estuvieron bajo su influencia. Javier Prado, Francisco García Calderón y otros intelectuales de la aristocracia peruana se declararon positivistas en algún momento de su carrera. Herbert Spencer, 1820-1903. Spencer considera la evolución natural como clave histórica de la humanidad a través de la supervivencia de los más dotados para enfrentar los desafíos que plantea la naturaleza. Estudió el organismo biológico como base para la comprensión de la esfera social,
vio el organismo como modelo para la sociedad de dos modos, sosteniendo que una sociedad es un sistema que tiene estructuras y funciones, y su evolución está determinada por la manera como esas funciones se van multiplicando y convirtiendo en organismos. Según Spencer, la sociedad empezó como un objeto no diferenciado y simple, al igual que las moléculas o protozoos. A través de la evolución, las sociedades fueron formando estructuras, por ejemplo, la estructura gubernamental para las funciones de dirección y coordinación, la familia para la reproducción o el ejército para la función defensa. Cuantas más estructuras y funciones tiene la sociedad, más avanzada es. Los fenómenos de la naturaleza también evolucionan. Los hechos psicológicos y sociológicos proceden de los hechos biológicos y estos de los fenómenos físicos. En resumen, una ley natural rige el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo simple a lo complejo. Lo simple sería lo atrasado, lo complejo sería lo avanzado. La obra más importante de Spencer es Sistema de Filosofía Sintética, unificadora del conocimiento científico en 11 volúmenes. El pensamiento de Spencer fue decisivo en la diferenciación de las sociedades en atrasadas y avanzadas. Se pensó que las comunidades primitivas eran atrasadas en comparación con las sociedades occidentales. Se llegó a dividir al mundo en civilización y barbarie, atribuyendo a las comunidades que no tenían Estado la categoría de bárbaras. El pensamiento positivista fue hegemónico en el mundo occidental durante la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Sin embargo, la revolución filosófica iniciada por Friedrich Nietzsche volvió a poner énfasis en la fuerza de lo espiritual. En las teorías europeas de la posguerra, encontramos que Europa debió pasar por las grandes tragedias de las dos guerras mundiales, como hemos dicho. Y es después de la Segunda Guerra que aparece la idea del subdesarrollo. En 1943, Alfred Sauvy publicó Riqueza y Población, donde abogó por una política de planificación de la natalidad. Sauvy se escribe S-A-U-V chica Y, Sauvy, francés se pronuncia Sauvy, fue director del Instituto Nacional de Estudios Demográficos y director de la revista Población. Él fue el que creó el término tercer mundo. Joseph Alois Schumpeter estudió los ciclos y los sistemas económicos. Su profesor Eugen von Bauer perteneció a la Escuela Austríaca de la Economía, predecesora de lo que ahora llamamos neoliberalismo. Su Historia del Análisis Económico, de 1954, está nutrida por una gran erudición. La idea central de su trabajo era la importancia de la élite empresarial como agente social principal en la evolución y supervivencia del capitalismo. Introdujo el concepto de innovación, es decir, la aplicación de nuevos métodos de organización que dan lugar a transformaciones de la función de producción. La innovación frenaría el interminable movimiento circular de una economía que en su época estaba estacionada y daría lugar a un desarrollo económico con más altos niveles de renta. Schumpeter profetizó el derrumbamiento del capitalismo en su Capitalismo, Socialismo y Democracia. A diferencia de lo que había dicho Marx, él creía que ello sería resultado no del fracaso, sino del éxito. El capitalismo destruyó, dice, el edificio social en que se insertó. La empresa se fue haciendo a gran escala, cada vez más impersonal.
Los capitanes de industria fueron reemplazados por burócratas asalariados. La propiedad burocratizada ausente no inculca ni produce lealtad como lo hacía la forma vital de propiedad. Consideraba el monopolio como una recompensa merecida por el empresario innovador, pero este privilegio debía ser limitado en el tiempo y reemplazado por nuevas innovaciones. El proceso de destrucción creadora, decía Schumpeter, es un hecho esencial para el capitalismo. En eso consiste el capitalismo y en eso también debe vivir cada creación capitalista. Hans Walter Singer fue alumno de Schumpeter en Bonn. Para Singer, la economía fue siempre una ciencia moral, porque con ella se podía hacer el bien. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, tuvo que huir de Alemania y fue recibido en Cambridge, donde obtuvo su doctorado en economía. Trabajó para las Naciones Unidas de 1947 a 1969. Fue uno de los promotores del PMA, el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y en 1950 calculó los costos que tiene el comercio internacional para los países en desarrollo. Sus propuestas sentaron las bases de lo que después sería la teoría de la dependencia. Gunnar Myrdal es el creador del término subdesarrollo en su obra Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas. Economista sueco, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1974. Lo compartió con Friedrich von Hayek. Socialista, fue senador del Parlamento sueco en varias legislaturas y ministro de Comercio e Industria. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Myrdal analizó la pobreza en los países subdesarrollados y trabajó sobre la teoría del dinero y de las fluctuaciones económicas. Fue escéptico respecto a la posibilidad de aplicar el análisis económico convencional a los países del tercer mundo, porque argumentó que en estas sociedades no se puede aislar el análisis económico del análisis social y político. Propuso entonces la creación de un Estado providencial mundial que mediante una planificación y redistribución mundial evite el aumento de la brecha entre países ricos y pobres. Walt Whitman Rostow fue historiador de la economía y creador de la teoría del desarrollo económico por etapas. Según esta teoría, la transición del subdesarrollo al desarrollo puede describirse a través de una serie de escalones o etapas que todos los países deben atravesar. En 1961 fue llamado como asesor por el presidente Kennedy y después por el presidente Johnson para ocupar diversos puestos en la administración demócrata en temas de seguridad nacional, en el Departamento de Estado, como representante de los Estados Unidos en el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, etc. Estudió la inversión capitalista durante la Depresión Norteamericana de 1929, la economía británica del siglo XIX, en fin, diversas obras históricas de historia de la economía. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa, y la Alianza para el Progreso, que propuso John Kennedy para la América Latina, son programas que fueron influidos por las teorías políticas de Rostow. Rostow decía que los países avanzados han pasado la etapa del despegue hacia un crecimiento autosostenido. Los países subdesarrollados que todavía están en la sociedad tradicional o en la etapa de las precondiciones solo tienen que seguir una serie de pasos para despegar hacia una situación similar. La teoría de las etapas de Rostow considera que existe una senda universal de desarrollo por la que transitan todos los países, independientemente de su situación geográfica. Para ese enfoque además carece de importancia
que unos países empiecen a seguir una senda antes o después. Y entonces él dijo que es posible clasificar todas las sociedades en 5 categorías: sociedad tradicional, precondiciones para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, camino hacia la madurez y etapa de alto consumo. Rostov incluso llegó a asignar fechas a las 3 últimas fases para varios países del mundo. La teoría de la modernización fue muy popular durante la década de 1950, pero fue fuertemente criticada y atacada durante la década de los 60. Economistas como Paul Baran, Andrew Gunder Frank, argumentaron que el subdesarrollo es un producto histórico causado por el colonialismo y el imperialismo y que lo que distingue a los países desarrollados de los subdesarrollados es una diferencia no tanto de nivel o de grado, sino de estructura y de naturaleza. Pero bueno, eso lo veremos en la próxima clase. Y aquí hemos terminado la lectura de la unidad número 3. Dejo de compartir pantalla